Muy buenos días, mi nombre es Uli Suárez. Estudio en la Universidad Estatal Península de Santa Elena. Pertenezco a la Facultad de Ciencias de la Educación e Idiomas y estudio en la carrera de Educación Inicial. Esta es la asignatura de Filosofía. Antes de ir al tema principal, voy a mencionar una de las frases de Albert Einstein. El mundo que hemos creado es un proceso de nuestro pensamiento. No se puede cambiar sin cambiar nuestra forma de pensar. Esto quiere decir que en sí, en todo lo que nos rodea, lo entendemos gracias a nuestro pensamiento, puesto que ha sido el humano mismo que le ha atribuido ciertas concepciones a todos los objetos que podemos observar, y eso depende del pensamiento. Las creencias que nos identifican, que tenemos, incluso los comportamientos y conductas, son gracias a nuestro pensamiento. Y el humano mismo es capaz de ampliar ese pensamiento, cambiar de perspectivas, tener una mente más abierta, es capaz de pensar de otra manera, y es así como puede cambiar la persona misma. A continuación, las habilidades del pensamiento. Primero, ¿qué es el pensamiento? Mayer, en 1983, concibe el pensamiento como que pensar es cognoscitivo y ocurre internamente en la mente o en el sistema cognoscitivo de la persona, a través de una serie de etapas o pasos de un estado dado a uno deseado. Para Mayer, cognoscitivo se refiere a los procesos que hace un individuo para generar y asimilar conocimiento. ¿Qué es habilidad? Según Grusdev, en 1949, la habilidad es el conjunto de diferentes hábitos como casos particulares de sus funciones. En la década de los 70, comienzan a plantearse estudios sobre la detección de dificultades de los estudiantes para aprender, resolver problemas y tomar decisiones. Puesto que los estudiantes tenían ascensos, descensos, eh, variaba el desempeño intelectual de cada estudiante, existía la necesidad de estudiar las habilidades del pensamiento o procesos que influían en el pensamiento de los estudiantes. Las habilidades básicas del pensamiento se componen de dos fases, de la fase cognitiva y la fase metacognitiva. La fase cognitiva se refiere al funcionamiento intelectual de la mente humana, referida a recordar, comprender, focalizar la atención y procesar la información. La fase metacognitiva se refiere al control activo y consciente del conocimiento. Es decir, la fase cognitiva se refiere a todos los procesos que se dan en la mente para asimilar y concebir conocimiento, mientras que la fase cognitiva es el control de esos procesos. Se refiere en sí en cómo nosotros mismos tenemos el control de esas habilidades y procesos. Las principales habilidades de pensamiento son 5. Entre ellas está la observación, comparación, relación, clasificación y descripción. En primer lugar, se da la observación. Este es un proceso mental de fijar la atención en una persona, objeto o evento o situación, a fin de identificar y observar las características del objeto de observación, las cuales han de ser representadas mentalmente y archivadas de modo que sean útiles y recuperables. La observación tiene dos momentos, un momento concreto y un momento abstracto. El momento concreto implica el uso de los sentidos para captar las características que desea saber el individuo, y el momento abstracto se refiere a la reconstrucción de los datos en la mente. Asimismo, la observación puede ser directa e indirecta. La observación directa
consiste en que el objetivo es interpretado por los sentidos, es decir, desde una fuente primaria. Por ejemplo, yo estoy observando un objeto de manera directa, es decir, que puedo tocarlo, puedo verlo y a simple vista puedo establecer las características de dicho objeto, es decir, de una fuente primaria. En cuanto a la observación indirecta, se refiere a que el objetivo es identificado a través de otras personas o por medios de comunicación, es decir, desde una fuente secundaria. A diferencia de la directa, que yo tenía contacto con el objeto para establecer características, en la indirecta no tengo contacto, es decir, no implican los sentidos tales como el tacto. A continuación, la habilidad del pensamiento, la comparación. El proceso de comparación puede realizarse entre dos o más personas. Consiste en el establecimiento de diferencias y semejanzas. En este proceso se identifican y se especifican variables por variables las características que hacen que los pares de personas, objetos, eventos o situación que se comparen sean semejantes o diferentes entre sí. La relación. El proceso de relación se da cuando se obtienen datos producto de la observación y la comparación. En este proceso se establecen nexos entre los datos, experiencias previas y teorías. Entre los objetos a comparar se pueden establecer equivalencias, similitudes o incluso diferencias y se pueden utilizar expresiones como mayor que, igual que y menor que. La clasificación. Es el proceso mental que permite agrupar personas, objetos, eventos o situaciones con base en sus semejanzas y diferencias. Se establecen características compartidas por un conjunto de personas, objetos o situaciones. La siguiente habilidad es la descripción. Esta informa las características del objeto de manera clara, precisa y ordenada. Utiliza preguntas guías. Las preguntas guías se pueden clasificar dependiendo si estamos describiendo a una persona, un objeto o un evento o situación. En caso de que sea una persona, se establecen preguntas guías como que quién es, cómo se llama, qué edad tiene, a qué se dedica. En cuanto al objeto, se establecen preguntas guías como qué es, qué tiene, qué hace, qué función realiza, para qué se usa. Y finalmente, evento o situación, dónde, cuándo, por qué, quiénes y qué pasó. En conclusión, el fomento de las habilidades de pensamiento, es decir, la resolución de problemas, procesos de análisis, síntesis, etc., no interesa solo que el alumno sepa más, sino que entienda más los conceptos y sea capaz de aplicar el conocimiento a una nueva situación para resolver problemas de la vida cotidiana o cuando le sea necesario. El uso de estrategias metacognitivas está relacionado con los procesos de madurez intelectual del individuo, ya que conocer y reflexionar sobre los propios procesos mentales, aquí ya se aplica la metacognición, porque como había mencionado, la metacognición es el control que nosotros mismos tenemos en los procesos mentales. Y continuando, y buscar estrategias ante las dificultades comprensivas, se exige una autonomía de pensamiento propia del pensamiento abstracto. Las habilidades del pensamiento deben ser potenciadas desde una edad temprana. Con el tiempo, como resultado, se habrán formado personas cuyo pensamiento sea utilizado como herramienta para prosperar y seguir ampliando el conocimiento. Gracias.